El principio del espejo. Encontrando al Padre de Jesús en la Torá. Capítulo 23. ¿El destructor o el protector de la Pascua? La masacre de los primogénitos en Egipto es una cima análoga al monte Moria donde Abraham ascendió para sacrificar a su hijo. El horror de los desastres naturales previos en Egipto se desvanece a la sombra de este evento. Al leer en Éxodo acerca de la intención del padre de matar el primogénito de Faraón junto a todos los primogénitos de Egipto, un escalofrío recorre mi columna. Miro hacia la brillante galaxia, Vía Láctea de noche, y me pregunto: ¿realmente harías eso, mi amado padre? ¿Matarías a cada primogénito de Egipto que no estaba bajo la sangre del cordero para forzar a Faraón a dejar de ir a los israelitas? Éxodo 4, versículo 22 al 23 dice: Entonces le dirás: esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón. Te ordené: deja salir a mi hijo para que pueda adorarme, pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Me hallo en una sincera búsqueda para conocerte, mi Padre Celestial. ¿Es este realmente quien eres? La intimidad que has puesto en mi corazón para amarte, la hermosa expresión de amor demostrada en tu Hijo, el amor que experimento con mi esposa y mis hijos, todos estos me ruegan que te busque con todo mi corazón para conocer la verdad. A veces se requieren decisiones duras en circunstancias duras. Escucho que dicen a algunos: debemos tomar la Biblia tal como se lee, Adrián, dice otro. ¿Te atreves a cuestionar la justicia de Dios al liberar a su pueblo elegido? ¿Pero los egipcios no son también hijos de Dios? ¿No los ama Dios también? Es Faraón el que se rehúsa a escuchar a Dios, no su hijo. Su hijo es relativamente inocente. ¿Por qué matarlo a él? ¿Harías así su padre? ¿Harías algo así realmente? Si tales cosas fueran ciertas, me siento como si estuvieras forzando a Faraón a someterse, buscando matar a aquel más precioso para él. Eso suena más como lo que Satanás haría, lo que tú harías. Si vamos a ascender a la cima de esta historia, donde el aire es tan liviano que cause mareos, entonces debemos ser disciplinados al usar las herramientas que nos han sido dadas hasta este momento. Recordémonos la verdad de que los caminos de Dios no son los nuestros. Él no piensa como nosotros. Somos extremadamente propensos a imaginarlo como uno de nosotros y a proyectar los aspectos negativos de nuestra naturaleza en él. Cuando Dios le dice a Moisés que si Faraón no deja ir a su hijo, entonces matará al hijo de Faraón. Esto inmediatamente entra en conflicto con la vida demostrada por Cristo en la tierra. Él nunca mató al hijo de nadie. Los romanos estaban aplastando a su pueblo. ¿Por qué Jesús no fue hasta Roma y amenazó con matar al hijo del César si no dejaba de oprimir al pueblo elegido? ¿No sería eso una línea consistente de ataque si eso fue lo que Dios le hizo a Egipto? Esta amenaza también entra en conflicto con el sexto mandamiento: no matarás. La respuesta inmediata a esto es decir que Dios puede ejecutar justicia en cualquiera cuando son malos. Pero recuerda, Dios no amenazó aparentemente con matar a Faraón, sino con matar a su hijo.
quien no tiene crímenes cometidos en su contra que seamos conscientes. Aparte de esto, Jesucristo demostró los 10 mandamientos en forma viviente. Él nos mostró cómo vivir el sexto mandamiento. Su vida es la luz más grande que alumbra el significado del sexto mandamiento, y deberíamos siempre mirar a Él para definir su significado. Declaramos nuevamente: cuando una historia relacionada al carácter de Dios en el Antiguo Testamento contradice la vida de Jesús en la tierra, inmediatamente sabemos que lo que Dios dice es en realidad un espejo de lo que el oidor está pensando. Es vital hacer esto porque cualquier revelación de Dios que no esté de acuerdo con la vida de Cristo en la tierra probaría inmediatamente que Cristo es un falso Mesías a causa de su declaración a Felipe de que todos los que lo habían visto en la tierra habían visto al Padre. ¿Por qué los cristianos no comprenden este punto fundamental? Toda la integridad de Cristo se encuentra amarrada en su habilidad de presentar a Dios en el Antiguo Testamento, exactamente igual a Cristo en el Nuevo Testamento, porque Jesús es la imagen expresa del Padre. Hebreos 1:3. Fallar al alinear ambos caracteres destruye completamente la Biblia. Además de esta marcada realidad, la razón central por la cual el mundo se dirige a la destrucción es una escala nunca antes vista. Es porque nunca vio en el cristianismo una armonización del Dios del Antiguo Testamento con el Jesús del Nuevo. El principio del espejo nos da la clave para remediar esta terrible tragedia. Es mi sincero deseo que como lector puedas comprender tanto la gravedad como la seriedad de este principio al leer la Biblia. Recordemos la historia cuando Dios hablaba mientras Adán oía. Génesis 3, versículo 22 al 23. Y dijo Jehová, Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Dios dice lo que Adán piensa, no lo que él mismo piensa. Él tiene que hacer esto porque el pecado causa que las personas operen con una especie de demencia. ¿Alguna vez intentaste convencer a una persona con demencia de algo? El pecado causa que las personas olviden. Les permite vivir una realidad diferente a la del mundo real. El consejo profesional es que cuando nos comunicamos con alguien que tiene demencia, tenemos que vivir en su mundo y operar de acuerdo a su paradigma. Intentar convencerlos de algo que no pueden ver o recordar solamente causa discusión y los hace enojar. Es por esto que Dios le habla a Adán en su propia realidad. Dios también hace esto en línea con el principio de causar que el pecado abunde. Él no puede hacer nada más a causa del rasgo humano de proyectar sus propios rasgos negativos en otros. Dios camina con nosotros en nuestra realidad de mente para asistirnos en amplificar nuestro problema, con la esperanza que seamos capaces de verlo. El corazón humano no quiere aceptar esta simple verdad. Parece complejo para nosotros. Nuestras mentes colapsan. Nuestro intelecto se revela porque sus implicancias son demasiado horrendas para ser aceptadas. Es por esto que el camino de la vida eterna es tan angosto. Cuando Dios habló a Moisés un mensaje para transmitir a Faraón, Él le habla a la sabiduría corrupta de los hombres. Faraón se halla fuera del nuevo pacto. Su mente solamente entiende el lenguaje de la muerte. Él no entiende los principios del cielo. Y entonces lo que Dios le dice a Faraón es en realidad una revelación del espíritu que lo gobierna, Satanás. No hay nada en Éxodo 4:22 que contradiga el carácter de Cristo.
Cuando Dios dice que Israel es su primogénito o su hijo mayor, dice la realidad. Pero Éxodo 4:23 contiene una frase que contradice el carácter de Cristo, y por lo tanto contemplamos el carácter de Faraón y de Satanás, quien lo gobierna. Y en ellos contemplamos la verdadera depravación de todo hombre natural. La naturaleza del hombre es enemistad contra Dios, como dice Romanos 8:7. Pero su demencia espiritual le causa que, convenientemente, se olvide de esto. La realidad del nuevo pacto en esta historia es que Satanás está diciendo a Dios: Israel es mi hijo mayor esclavizado, a causa del peligro que representan para mí a través de su conocimiento, porque viven en mi tierra de Egipto. Si no les permites que me sirvan libremente, entonces mataré a tu hijo. Continúas intentando atraerlos lejos de mí por tu espíritu, y esto debe parar, o si no, ya sabes. En el antiguo pacto se lee como si Dios estuviera diciendo que Él es el asesino y el destructor, pero en el nuevo pacto esta declaración es un espejo hacia el corazón del dragón y su deseo de matar al Hijo de Dios. Oh querido lector, no cierres tu mente ante la posibilidad. Podríamos sentirnos aturdidos al contemplarla. Nos hallamos ahora en las nubes de los Himalayas espirituales, donde es difícil respirar naturalmente. Algunos de nosotros quisiéramos simplemente recostarnos y dormir, porque estamos agotados por esta escalada. Pero pidámosle a Jesús que sople su espíritu en nosotros para que podamos caminar un poco más. La bendita cima está tan cerca y la imagen es gloriosa, más allá de nuestro entendimiento. Jesús nos dijo que Satanás era un homicida desde el principio, en Juan 8:44. Él concibió un universo sin el Hijo de Dios. Él lo quería muerto desde el principio. El espíritu de este ángel caído llega al corazón de cada ser humano en su estado natural. La muerte de todos los primogénitos en Egipto refleja la realidad profundamente arraigada de que toda la humanidad, en su estado carnal, odia al Hijo de Dios. Los judíos y los romanos nos mostraron todo lo que le haríamos a Jesús sin la asistencia de su divina gracia. Está escrito en cada uno de nosotros la muerte de los primogénitos, el deseo de que Jesús esté muerto. Intenta comprender las implicaciones. Nos hallamos verdaderamente a gran altitud. Recordémonos de lo siguiente, lo que vemos en Apocalipsis 11:8. La grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Juan 1:11. A lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron. Los israelitas necesitaron un sustituto para apaciguar su clamor inherente por la muerte del primogénito Hijo de Dios. El derramamiento de sangre del Cordero tenía por objeto representar en el nuevo pacto su confesión de una obra tal y recibir perdón. En el antiguo pacto, el derramamiento de sangre del Cordero es simplemente un apaciguamiento para una deidad furiosa y dedicada a la masacre. Si Dios simplemente buscaba salvar a los hijos de Israel de la tiranía de Egipto, ¿por qué aparentemente amenaza con matar a los primogénitos de los israelitas, al igual que los de los egipcios? En algún punto debe llegar luz al alma para reconocer que algo más profundo está sucediendo en esta historia de Éxodo que lo que la mayor parte de los cristianos creyeron hasta este momento. En lo profundo, aún permanece la creencia humana que Dios solamente puede resolver el problema del pecado a través de la muerte de su Hijo. Creemos que la justicia de Dios lo demanda. Esto es reflejado en pensamientos como en Miqueas 6:7. ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva?
¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? Abraham nos revela este principio profundamente arraigado que le causó entender las palabras de Dios como la necesidad de ofrecer a su hijo para remediar su problema con el pecado. Pero estos no son los pensamientos de Dios, porque Él nunca deseó sacrificio y ofrenda por el pecado, como menciona Salmo 40, versículo 6. El entendimiento correcto de la historia de Abraham e Isaac nos revela el rasgo humano de ofrecer el primogénito, aquello que era de más valor para él, para pagar por el pecado. ¿Por qué ofrecer al primogénito es un principio tan arraigado en el corazón humano? Porque Adán estaba dispuesto a ofrecer a su esposa Eva, su primogénita de su misma persona, para escapar del castigo que creó que Dios deseaba ejecutar en contra de él. Al llegar este principio de regreso a la guerra en el cielo, de Apocalipsis 12:7, discernimos a Satanás poniendo la culpa sobre Dios por hacer a su hijo igual a sí mismo, y al no hacer lo mismo con Satanás. Satanás sintió que Dios tenía que apaciguar su ira, es decir, la ira de Satanás, al ofrecer matar a su hijo para expiar el mal percibido hecho a Satanás. Jesús declara que Satanás era homicida desde el principio. Él era el que quería a Cristo muerto. En el clamor de los líderes de Israel por la muerte de Jesús, vemos la astucia, la planificación y el deseo de Satanás de matar a Jesús. Una vez que la obra fue cumplida, Satanás proyectó la necesidad de que Cristo muriese en Dios, haciéndolo responsable por su muerte. Satanás hizo agravio bajo forma de ley, como dice Salmo 94:20, con el propósito de cubrir sus obras con una justicia falsificada que pareciese razonable ante el mundo. Ahora, consideremos aquella terrible noche cuando todos los primogénitos de los egipcios murieron. Éxodo capítulo 12, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Recordamos las palabras de Abraham cuando rogó por la ciudad de Sodoma. Génesis 18:25. Seguro que tú no harás semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? ¿Y qué acerca de los primogénitos de los egipcios que eran bebés y de los 2 años de edad? ¿Y acerca de los que tenían 5 años? ¿Qué maldad habían cometido para que Dios los matara? No podemos decir que estos niños eran justos, pero ¿podemos decir que estos bebés habían cometido crímenes dignos de muerte? ¿Importan estas preguntas? ¿Qué pasa con todas las personas que no tuvieron que ver con el rechazo a huir de Faraón? ¿Qué acerca de todos los animales? ¿Qué crimen habían cometido para que sean muertos? ¿Qué pasa con las personas que se pudieron haber olvidado de pintar con sangre los dinteles? ¿O no escucharon nada al respecto? ¿Es eso suficiente para morir? ¿Importa eso? En el corazón de esta historia está la palabra Pascua, que en el inglés significa pasar por alto. Generalmente se entiende que en la obra de Dios de asesinar a los primogénitos, pasaría por alto y no mataría a los primogénitos de aquellos que pintaron con sangre de cordero las puertas de sus casas. Curiosamente, seguimos avanzando en el capítulo 12 de Éxodo y leemos lo siguiente, en el versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir.
¿Quién es el heridor en este versículo? ¿Es un ángel santo que destruye o uno malo? Necesitamos regresar al Salmo 78 para ayudar a responder esto. Versículo 49 al 51. Envió sobre ellos el furor de su saña, ira y enojo y angustia, con misión de malos ángeles. Dispuso el camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad e hirió a todo primogénito en Egipto, las primicias de las fuerzas en las tierras de Cham. Las herramientas de la protección del ángel y de la ira de Dios son activadas en estos versos. La ira de Dios es ocultar su rostro y permitir que los ángeles malos hagan una obra de destrucción. En estos versos, estos ángeles malos traen pestilencia y muerte a los primogénitos de Egipto. Esto provee de evidencia acerca de que cuando Dios dice que no permitirá que el heridor entre en las casas, significa que no permitirá que Satanás y sus ángeles hagan su obra de destrucción. Pero, ¿cómo explica esto la palabra Pascua? Si Satanás está haciendo la obra de destrucción, entonces, ¿cómo puede decirse que Dios, que es aquel que pasa por alto mientras destruye a aquellos que no tienen la sangre del Cordero? Notemos cómo la Septuaginta traduce este pasaje de Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas en que estéis, y veré la sangre y los protegeré. Y no habrá en vosotros plaga de destrucción, cuando hiriere yo en la tierra de Egipto. Aquí vemos la palabra proteger en lugar de pasar por alto. ¿Por qué los traductores del griego usaron proteger en lugar de pasar por alto? La palabra hebrea es pashak o pesak. Cuando buscamos esta palabra en el Antiguo Testamento, encontramos algo interesante. Además de ser usada 3 veces en Éxodo 12, es usado 4 veces más en el Antiguo Testamento. Es la forma verbal de la palabra H6452, no la forma del sustantivo, la cual es Pascua, de H6453, la cual es Peshak, no Pasak. Observe lo que dice en 2 Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Esta es la palabra Pashak. Su nombre era Mefiboset. Aquí vemos que Pashak significa cojo, implicando permanecer en un solo lugar, no moverse mucho. Primera Reyes 18:21, otro texto. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo cojearéis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y si el pueblo no respondió, palabra. Aquí el pueblo de Israel está cojeando, enraizado en un lugar, entre dos opiniones: seguir a Dios o seguir a Baal. Primera Reyes 18:26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y los prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Aquí los profetas de Baal saltaban continuamente en el mismo lugar, el altar a Baal, llamándolo para que respondiera ante el sacrificio. Este se ve un poco diferente, pero es similar en el sentido de que está ocurriendo en un lugar. No se movieron del altar para ir a otra parte, se movían alrededor agitadamente en un mismo lugar.
Hay un verso más que usa la palabra Pashach, y es el verso más interesante de aquellos fuera de Éxodo 12. Isaías 31:5. El Señor de los ejércitos celestiales se moverá en el aire sobre Jerusalén y la protegerá como una ave protege su nido. Defenderá y salvará la ciudad, pasará sobre ella y la rescatará. ¿Dios pasará sobre ella y la rescatará? Aquí vemos que la traducción no tiene sentido. En la traducción de Brentum de la Septuaginta dice esto, Isaías 31:5. Como aves volantes, así escudará el Señor de los ejércitos sobre Jerusalén. Escudará y librará, y conservará y salvará. Aquí vemos que en lugar de pasar por alto, una traducción de proteger, resguardar, montar guardia y quedar separado sería mucho mejor. Dios no está pasando por alto para no destruir a Israel. Está prometiendo proteger a Israel como una gallina protege a sus pollitos. Cuando pensamos en pájaros volando para proteger a sus jóvenes, pensamos en las terribles, tristes palabras de Jesús, quien quería guardar y proteger a Israel, pero no se le permitía. Esto encontramos en Mateo 23:37. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. No se cubrían a sí mismos con su carácter para protegerse del destructor. En lugar de eso, eligieron al César por sobre Jesús, como los antiguos egipcios seguían a Faraón en lugar de Dios. Inevitablemente perecieron. En angustia, Dios permitió que cosecharan lo que habían sembrado y por lo tanto fueron destruidos por los romanos. Fue esta lección la que Dios estaba intentando enseñarle a la humanidad en la Pascua. Y cuán mucho más poderoso habría sido si la palabra hubiese sido traducida un poquito diferente. Reimaginemos algunos de estos versos en Éxodo 12, versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la salvaguarda de Jehová. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal y en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y los vigilaré, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Éxodo 12:23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, guardará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Éxodo 12:26 al 27. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la salvaguardia de Jehová, el cual vigiló por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Cuán más hermoso es la idea de Dios custodiando sobre sus hijos para protegerlos de Satanás el destructor. Aquellos que no oyeron la voz de Moisés, el representante de Dios, fueron dejados a la misericordia de Satanás. Para confirmar esto nuevamente, hallamos que la declaración de Dios de ir contra los primogénitos de Egipto usa la forma hebrea Jipil, es decir, que puede ser leída del siguiente modo. Éxodo capítulo 12, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y permitiré que sea herido a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios con todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Satanás ocultó sus obras en el carácter de Dios. Nuestro querido Padre Celestial no es un asesino indiscriminado de niños. Él es un protector de aquellos que oyen su voz y hacen lo que Él les pide.
Él no puede proteger a aquellos que no oyen y se rebelan contra Él. La muerte de los primogénitos en Egipto no es un reflejo del carácter de Dios, sino un espejo del carácter de Satanás, impreso en el corazón humano. La clave para desbloquear esta verdad es el principio del espejo, lo cual no presenta a Dios como actuando de manera diferente que Jesús, sino que nos manda a buscar respuestas donde emerge una aparente contradicción. Hemos demostrado claramente a través de una lectura alternativa de la palabra Pascua en combinación con Dios, no permitiendo que el destructor entre en los hogares de los obedientes, que Dios no es un destructor, sino un protector. La declaración de Dios, que supuestamente tenía la intención de matar a todos los primogénitos de Egipto, refleja la traición de la humanidad en contra de Dios y de su Hijo. Cada alma humana, consciente o inconscientemente, está estampada con esta comprensión que encontramos en Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Satanás y el hombre natural ven a Dios como un amo. Al contemplar su imagen, son transformados a esa imagen, moldeándose a sí mismos como una comunidad de amos y esclavos. Satanás es el verdadero esclavizador, y su espíritu gobernó sobre Faraón, y por ende Faraón esclavizó al pueblo. Los israelitas fácilmente se volvieron sus esclavos porque ya habían percibido a Dios como un amo y ya se habían condicionado a pensar como esclavos. En sus corazones naturales, los seguidores de Dios no confían en Él, tal como se evidencia en el rechazo a oír la propuesta de Dios de librarlos por las manos de Moisés en Éxodo capítulo 6. Se rehusaron a oír o a humillarse para obedecer. En sí mismos, esto es rebelión y odio contra Dios, tal como se demuestra en sus descendientes. Cuando Cristo vino, lo mataron. La línea divisoria entre los egipcios y los israelitas habla de la diferencia entre los hombres del mundo y aquellos que profesan servir al Dios creador del universo. Ambos grupos llevan la semilla de la intención asesina en contra del Hijo de Dios, y su odio inconsciente proyecta sus deseos en Dios como aquel que desea matar a su primogénito, cuando en realidad todo hombre busca matar al primogénito de Dios. Los israelitas hallan expiación en un sustituto, mientras que los egipcios son juzgados como ellos juzgaron. La expiación dada por los israelitas tenía solo un efecto temporal, porque casi todos murieron en el desierto antes de alcanzar la tierra prometida. No entraron debido a su incredulidad. Solo un pequeño grupo entró en una experiencia más profunda de la expiación del nuevo pacto. Todos estos detalles representan un marco importante para la cruz y para nuestra reacción humana a ella. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 12. Siento un aguijón con estas palabras. Como un hombre que ha creído y predicado el Evangelio por más de 35 años, estas cosas que comparto son muy nuevas para mí. Debí haberlas aprendido años atrás, pero era tardo para oír, para mi vergüenza. Ahora un estallido de luz amanece en mi alma. Busco transmitirte esto a ti, apreciado lector, y oro para que esta luz también te alcance. La historia de las plagas es una revelación de la crucifixión de Jesucristo. Nos ofrece mucho detalle para ayudarnos a comprender la enormidad de la depravación humana
y la sublime misericordia, gracia y compasión de nuestro amado Padre. La voluntad de Faraón de dejar ir a Israel una vez que los primogénitos habían muerto nos señala en la realidad de Satanás inclinándose ante la cruz y aceptándola como rescate por su aprisionamiento de la raza humana. No es que cediera voluntariamente a su presa, como se evidencia en Faraón, aparentemente despertando de su trance para perseguir a los esclavos fugitivos, para regresarlos a su prisión. La cruz de Cristo momentáneamente ha detenido el descenso decadente de la humanidad hacia la destrucción, pero los reyes de la tierra eventualmente despertarán para imponer la marca de la bestia sobre toda la humanidad antes que la destrucción repentina llegue y el mundo termine. Desde la perspectiva humana, la cruz de Cristo captura misteriosamente el corazón humano cuando se la contempla con sinceridad. Tiene poder para desatar los corazones de los hombres de su prisión de oscuridad, culpa y pecado. Pero en todo esto, nunca debemos olvidar que Dios nunca deseó sacrificios por el pecado. Es en su carácter donde se manifiesta su autosacrificio y su voluntad a hacer lo que sea necesario. Pero es la humanidad humana la que necesitaba sufrimiento y satisfacción. La muerte de Cristo es el ofrecimiento de salvación para el hombre en su estado caído de demencia. Simplemente se pone de acuerdo con Él y le da el remedio que el hombre cree que necesita. Un remedio tal solo tiene una capacidad limitada de reconciliar verdaderamente el corazón hacia Dios. Es el comienzo vital del viaje, pero un sacrificio de sangre no puede completarlo. Cuando vemos la verdad acerca del carácter de Dios, causa que el sacrificio y la ofrenda cese, como dice Daniel 9:27. Viene la pregunta: ¿por qué tenemos que penetrar dentro de tantas capas para considerar este asunto de la cruz? Porque nosotros estamos llenos de capas de autoengaño. Cualquiera persona que ha vivido un puñado de décadas ha comenzado a comprender las capas de la sutileza, astucia y desviación del corazón humano. Este tema es complejo a causa de la absurda demencia de la humanidad. Nuestro Padre no puede razonar con nosotros debido a nuestras oscuras perspectivas acerca de la realidad. ¿Cómo pudo Abraham concebir que su amado Padre deseaba que matara a su hijo como servicio a Dios? ¿De dónde surge esta locura? Sale del corazón humano dominado por el príncipe de la oscuridad. Mira hacia las plagas de Egipto y ve a Cristo crucificado. Confieso que es una senda angosta, pero cualquier otra senda en relación a este asunto te dejará adorando a un Dios arbitrario que asesina niños inocentes. Cuando miro al rostro de Jesucristo no hallo una cosa tal, y por lo tanto mi conciencia no está atada a someterse a una noción desquiciada de soberanía divina. Al leer esta historia, soy invitado a verme como Faraón, asociado con Satanás en contra del primogénito del cielo, proyectando mi depravación sobre el creador del universo, haciéndolo responsable. Si tuviera que elegir continuar en este engaño como hizo Faraón, entonces nuestro Padre se quedaría sin elección más que permitir ser juzgado de acuerdo a mi propio juicio. La ira de Dios causa el ocultamiento de su rostro. La protección del ángel es destapada y recibido las consecuencias de mis acciones de parte del destructor mismo. Afortunadamente, no juzgo a mi Padre de este modo. Juzgo a mi Padre por el hombre Cristo Jesús, y así es como Él me juzgará. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos 2:16. ¿Qué ves en Cristo Jesús? ¿Ves un ser que ama a todos, que dice la verdad fielmente y nunca condena o mata a aquellos que le oponen? ¿O ves un ser que tolera el mal por un tiempo y luego arrasa con todo lo que se interpone en su camino? Como juzgues, serás juzgado.
te ruego que elijas cuidadosamente.